Si te salió este video, es porque esta historia te va a conmover y a poner la piel de gallina. Así que suscríbete al canal si te gustan este tipo de historias y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Guadalupe Lupe Benavides, pero todos me conocen como Lupe el Freno. 32 años rodando estas carreteras mexicanas, cargando sueños y decepciones en la caja de la memoria. Aquella mañana de octubre era igual a tantas otras. Sol abrasador pegando en el parabrisas, olor a diésel mezclado con polvo del camino y el ronroneo constante del motor haciéndome compañía. Iba bajando la carretera Federal 15, saliendo de Hermosillo rumbo al corazón de Sonora, carga de trigo en la góndola, fecha límite encima y esa sensación conocida de vacío en el pecho. Hacía 3 meses que mi vieja me había dejado. «No sabes amar más que a esa carretera maldita», fueron sus últimas palabras antes de azotar la puerta. Y Chance tenía razón. El asfalto todavía lloraba las últimas gotas del aguacero de la madrugada. Las nubes pesadas cubrían el cielo como un zarape gris, y el olor a tierra mojada subía fuerte por las ventanas abiertas. Yo siempre dejaba las ventanas abiertas, no por el calor, sino porque el silencio dentro de la cabina me pesaba en los oídos como plomo. La carretera estaba casi vacía. Apenas algunos trailers regados por ahí y el coche ocasional rebasando en sentido contrario. Me conocía cada curva de esa carretera, cada tope, cada gasolinera. 27 años de oficio hacen eso con uno. La carretera se vuelve extensión del cuerpo. Me dolía la pierna derecha. Siempre me dolía cuando cambiaba el clima. El doctor dijo que era por el accidente. Hace 5 años. Un borracho se me atravesó, cerca de Ciudad Obregón. Alcancé a esquivarlo, pero el tráiler se volteó. Me quebré la pierna en 3 partes. Quedó chueca, medio dura. Cojeo cuando camino, pero todavía puedo manejar. Fue lo que salvó mi vida laboral. Paré en una gasolinera en Navojoa para echarle combustible. El despachador, un muchacho flaco con cara de sueño, llenó el tanque mientras yo me tomaba un café de olla desabrido en la barra. La televisión pasaba un noticiero cualquiera, hablando de política, violencia en las grandes ciudades. No le ponía atención. Mi cabeza estaba en otro lado, siempre lo estaba. Pensé en mi hija, Lupita, 15 años, vive con su madre en Guadalajara. La veo de vez en cuando el viaje coincide con el fin de semana, pero está creciendo, haciéndose mujer, y siento que cada vez más me ve como un extraño que aparece de vez en cuando con un regalo en la mano e historias del camino. «Apá, ¿por qué no dejas de viajar y te buscas un trabajo aquí en la ciudad?», me preguntó en el último encuentro. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que la carretera era mi prisión y mi libertad al mismo tiempo? Que ya no sabía vivir sin el volante en la mano y el horizonte enfrente. Pagué el combustible y volví a la carretera. El sol estaba más fuerte ahora y bajé la visera de la gorra. El limpiaparabrisas cantaba su ritmo monótono, limpiando los últimos residuos del aguacero. Era un sonido que me calmaba, como una nana. La soledad en la carretera es diferente a la soledad de la ciudad. En la ciudad estás solo en medio de millones de personas. En la carretera estás solo contigo mismo. Y a veces eso es más honesto, más verdadero. No hay cómo huir de tus fantasmas cuando lo único que tienes es tiempo para pensar. Pensaba mucho sobre las decisiones que tomé, sobre los caminos que no agarré, sobre cómo sería si hubiera estudiado más, si hubiera sido otra cosa, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Era trailero, era lo que sabía hacer, lo que sabía ser. El radio hacía interferencia de vez en cuando, captando conversaciones de otros choferes, informaciones sobre el tráfico, sobre retenes, sobre puntos de parada. Un lenguaje propio, un código que solo nosotros entendíamos. Era nuestra forma de no estar completamente solos en esa inmensidad de asfalto.
Pasando por un tramo más desolado, cerca de un pueblito llamado Agua Prieta, vi algo que me hizo disminuir la velocidad. Una cruz a la orilla de la carretera, de esas que marcan accidentes. Tenía flores secas alrededor y una frase escrita a mano. Aquí se truncó un sueño. Tragué saliva. ¿Cuántas cruces de esas ya había visto? ¿Cuántas historias interrumpidas? Fue entonces que empezó a llover de nuevo. No un aguacero fuerte, sino una llovizna persistente que transformaba el paisaje en una acuarela borrosa. Prendí el limpiaparabrisas y disminuí más la velocidad. La carretera se puso más peligrosa, más traicionera. No sabía todavía, pero me estaba acercando al momento que cambiaría todo. En unos pocos kilómetros, en una curva cerca de la entrada de un pueblo cuyo nombre ni recuerdo, mi vida iba a tomar un rumbo que jamás imaginé. A veces uno piensa que conoce su propio destino, pero el destino tiene sus propios planes. El motor ronroneaba firme, las llantas cortaban el asfalto mojado y yo seguía adelante, sin saber que estaba a punto de encontrar a alguien que me enseñaría a ver cosas que nunca había visto antes. Era solo un día más en la carretera, o al menos eso pensaba. La lluvia empezó a caer más fuerte cuando pasaba por la entrada de Agua Prieta. El cielo se había oscurecido tanto que parecía atardecer, aunque apenas eran las 12 del día. Prendí los faros y disminuí más la velocidad. La carretera se estaba poniendo peligrosa, con charcos formándose en los baches del asfalto. Fue en una curva cerrada, unos 15 kilómetros después del pueblo, que la vi. Al principio pensé que era una alucinación, una sombra en la lluvia, quizás un animal herido. Pero cuando me acerqué más, mi corazón casi se detiene. Era una mujer. Caminaba descalza por el acotamiento, encorvada como si cargara el peso del mundo en los hombros. En los brazos, un bebé. En la mano derecha, un bastón tosco hecho con una rama de árbol. Era ciega. Frené bruscamente. El tráiler patinó un poco en la pista mojada y sentí el corazón acelerarse. Me orillé unos 50 metros adelante de ella y apagué el motor. El silencio que siguió fue roto apenas por el sonido de la lluvia golpeando la lámina y por mis propios latidos cardíacos. Me quedé ahí parado, con las manos en el volante, tratando de procesar lo que estaba viendo. Una mujer ciega, sola, con un bebé en brazos, caminando en una carretera desolada en medio de una tormenta. Eso no era normal. Eso no era algo que pasaba todos los días. Por un momento, pensé en seguir mi camino. Ya tenía suficientes problemas en mi vida. Ya tenía responsabilidades que apenas podía cumplir, pero había algo en esa imagen que me jalaba como un imán. La forma en que caminaba, tanteando el suelo con el bastón, protegiendo al bebé de la lluvia con su propio cuerpo. Era una lección de coraje que nunca había visto antes. Me bajé del tráiler. La lluvia me azotó como latigazos helados. En segundos, mi camisa estaba empapada. Empecé a caminar en dirección a ella, cojeando por la pierna lastimada, sintiendo el agua fría entrando por las rendijas de la bota. Ella se detuvo cuando escuchó mis pasos. Giró el rostro en mi dirección y fue ahí que vi sus ojos. Llevaba lentes oscuros, pero aún así se notaba que había algo diferente, algo que no enfocaba. Pero lo que más me impresionó fue la expresión de pánico en su rostro. Abrazó al bebé más fuerte contra su pecho y retrocedió un paso. «No se acerque», dijo, y su voz salió temblorosa, asustada. Me detuve donde estaba, con la lluvia escurriendo por mi rostro. «Cálmese, señora. No le voy a hacer daño, solo quiero ayudar». Inclinó la cabeza, como si intentara identificarme por el sonido de la voz. El bebé en sus brazos empezó a llorar. Un llanto débil, mojado, que partía el corazón. «¿Quién es usted?», preguntó ella. «Me llamo Lupe, soy trailero. Iba pasando por la carretera cuando la vi.
No es lugar para estar sola, menos con esta lluvia. Respiró hondo. Pude ver que estaba temblando, no solo de frío, sino de miedo. «Me llamo Marina», dijo después de un momento, «y no tengo a dónde ir». Fue ahí que me di cuenta que no era solo la lluvia lo que la había mojado. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas escurrían por debajo de los lentes oscuros, mezclándose con el agua de la lluvia. Había algo en ese llanto que me tocó en un lugar que ni sabía que existía. «¿De dónde viene, señora?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Apuntó vagamente hacia atrás, en la dirección de donde yo venía. «De un rancho, unos kilómetros atrás. Yo tuve que salir de allá». «¿Tuvo que salir como así?». Marina vaciló. Pude ver que estaba luchando para decidir si confiaba en mí o no. El bebé seguía llorando, y ella empezó a mecerlo suavemente, canturreando una melodía bajita para calmarlo. «Mi padre me echó de la casa», dijo finalmente. «Dijo que ni yo ni Pedrito servíamos ni para pedir limosna, que éramos solo peso muerto». Sentí una rabia subir por mi pecho. ¿Qué clase de hombre echa a su propia hija ciega con un bebé en brazos? ¿Qué clase de corazón tiene una persona así? ¿Y el padre de la criatura?, pregunté. Soltó una risa amarga. Se esfumó cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no iba a criar hijo de ciega. La lluvia seguía cayendo, empapándonos a los dos. Yo sabía que no podíamos quedarnos ahí mucho tiempo. Ella necesitaba refugio, comida, atención médica. El bebé se estaba poniendo cada vez más pálido. «Escuche, Marina», dije, acercándome despacio. «Tengo un ranchito, a unas 2 horas de aquí. No es un palacio, pero tiene techo, tiene comida caliente. Si quiere, las llevo para allá». Retrocedió de nuevo. «¿Por qué haría eso? Usted ni me conoce». Era una pregunta justa. ¿Por qué haría eso? Ni yo mismo sabía la respuesta. Quizás era porque reconocía en su voz el mismo tipo de soledad que yo cargaba. Quizás era porque tenía una hija y no podía imaginarla en una situación así. O quizás era simplemente porque era lo correcto. Porque todo el mundo merece una oportunidad, dije simplemente. Marina se quedó en silencio por un largo momento. El bebé había dejado de llorar y ahora me miraba con esos ojos grandes y curiosos que solo los niños tienen. Era un niño bonito, con cabello oscuro y mejillas regordetas. No debía tener más de 6 meses. «¿Cómo sé que puedo confiar en usted?», preguntó ella. «No lo sabe», respondí con honestidad. «Pero mire a su alrededor. ¿Tiene otras opciones?». Giró el rostro hacia los lados, como si pudiera ver la carretera vacía, la lluvia torrencial, la oscuridad que se acercaba. Sabía que tenía razón. No había otras opciones. «Hay algo que necesito decirle», dijo, y su voz se hizo aún más baja. «No veo nada, nada mismo. Soy ciega de nacimiento. No voy a poder ayudar en nada en su casa. Solo voy a dar trabajo». «Eso no importa», dije yo, y me di cuenta de que hablaba en serio. «Vamos a resolver eso día con día», asintió lentamente. «Está bien, me voy con usted. Pero si intenta hacerme algo a mí o a mi hijo...». «No voy a hacer nada», interrumpí. «Tiene mi palabra». La ayudé a subir a la cabina del tráiler. Tuvo dificultad para encontrar el estribo y yo sujeté su brazo para guiarla. Sus manos estaban heladas como hielo. Cuando finalmente se acomodó en el asiento del copiloto, con el bebé en brazos, me di cuenta de que estaba temblando violentamente. Prendí el calentador y saqué una cobija que siempre cargaba en el tráiler. La puse sobre sus hombros. «¿Así mejor?», pregunté. Asintió sin hablar. Estaba exhausta. Podía verlo. Probablemente había caminado kilómetros antes de que la encontrara. Prendí el motor y volvimos a la carretera. La lluvia seguía fuerte y yo manejaba despacio, con cuidado. De vez en cuando miraba por el retrovisor y veía a Marina abrazando al bebé, mirando hacia adelante con esos ojos que no veían nada, pero que parecían ver todo. «¿Cómo le hace para cuidarlo sola?», pregunté después de un rato.
Es más fácil de lo que piensa, respondió ella. Conozco cada sonido que hace, cada movimiento. Cuando tiene hambre, sed, cuando necesita que le cambie el pañal. Nos entendemos. Había orgullo en su voz. Orgullo de madre. Eso me hizo pensar en mi propia hija y en una punzada de culpa que siempre cargaba. ¿Acaso conocía a Lupita tan bien como Marina conocía a su hijo? ¿Cómo se llama?, pregunté. Pedro, pero yo le digo Pedrito. Sonrió por primera vez desde que la encontré. Es un niño listo. Ya intenta sentarse solo. Conversamos un poco más durante el viaje. Marina me contó que vivía con su padre en un rancho chico, que ayudaba en los quehaceres domésticos, que criaba gallinas y tenía una pequeña huerta, que había aprendido a hacer todo por el tacto, por el olor, por los sonidos, que su madre había muerto cuando ella era pequeña y que desde entonces eran solo ella y su padre. Siempre fue medio duro, dijo, pero después de que me embaracé, empeoró. Decía que había traído vergüenza a la familia, que nadie iba a querer a una ciega con hijo. Se equivocaba, dije yo. ¿De veras?, preguntó ella, y había una tristeza profunda en su voz. No supe qué responder, porque la verdad es que el mundo puede ser cruel con personas diferentes. Yo lo sabía en carne propia, pero también sabía que había bondad en el mundo, aunque a veces fuera difícil de encontrar. Cuando llegamos a mi ranchito, la lluvia había disminuido a una llovizna fina. Yo vivía en una casa sencilla, de ladrillo rojo, con un porche enfrente y una pequeña huerta atrás. No era mucho, pero era mío. Ayudé a Marina a bajar del tráiler y la guié hasta la puerta de la casa. Tanteaba el aire con la mano libre, tratando de entender el ambiente. ¿Cuántos escalones tiene?, preguntó. 3, respondí. Cuidado con el último, es más alto. Subió despacio contando cada escalón. Dentro de la casa la llevé hasta el sofá de la sala y prendí algunas luces. Se sentó y empezó a amamantar al bebé, que había despertado y estaba inquieto. Me quedé ahí parado, medio sin saber qué hacer. Había una mujer ciega amamantando a un bebé en mi sala. Eso no era algo que había planeado para ese día, o para ningún día. ¿Tiene otros hijos?, preguntó ella. Tengo una hija, Lupita. Tiene 15 años, pero vive con su madre en Guadalajara. ¿Está divorciado? Sí, hace 3 meses. Asintió, como si entendiera. La carretera es una amante celosa, dijo ella. Mi padre siempre decía eso. Era verdad. La carretera exigía todo de un hombre. Tiempo, energía, presencia. No sobraba mucho para las personas que quedaban en casa. Preparé un cuarto para ella, cambié las sábanas, puse toallas limpias, organicé un rinconcito para el bebé. Cuando terminé, estaba durmiendo en el sofá con Pedrito en brazos. Ambos parecían exhaustos. Los observé por un momento. Había algo profundamente conmovedor en aquella escena. Una madre y su hijo, vulnerables y confiados, durmiendo en la casa de un extraño. Sentí una responsabilidad pesada sentarse en mis hombros. Le puse una cobija encima y fui a la cocina a preparar algo para comer. Mientras revolvía la olla, miraba por la ventana a la carretera vacía. Unas horas atrás, era apenas un trailero solitario volviendo a casa. Ahora era responsable de 2 vidas. Y lo más extraño de todo, eso no me asustaba. Al contrario, por primera vez en meses me sentía útil. Me sentía necesario. No sabía todavía, pero ese era apenas el comienzo. Marina y Pedrito habían llegado para cambiar no solo mi día, sino mi vida entera. Y ni me imaginaba todo lo que aún tendríamos que enfrentar juntos. Me desperté al día siguiente con el sonido del llanto de un bebé. Por un momento, todavía medio dormido, pensé que estaba soñando. Pero el llanto continuó, viniendo de la sala. Entonces me acordé, Marina y Pedrito. Me levanté de la cama y fui hasta allá. Marina estaba sentada en el sofá intentando calmar a su hijo, pero noté que estaba desorientada. Sus movimientos eran vacilantes, como de quien no sabe dónde está.
Buenos días, dije yo bajito para no asustarla. Giró el rostro en mi dirección. Lupe, perdón si los despertamos. Tiene hambre, pero no sé dónde hay agua para calentar el biberón. Claro, voy a calentarlo. Tomé el biberón de sus manos. ¿Durmieron bien? Mejor que en mucho tiempo, admitió. Hacía semanas que no dormía bien. Siempre con miedo de que mi padre... No terminó la frase, pero yo entendí. Vivir con miedo debe ser una de las peores formas de vivir. Mientras calentaba el biberón en la cocina, observé a Marina a través de la puerta. Se había levantado y estaba tanteando alrededor del sofá, intentando entender el ambiente. Sus manos recorrían los muebles despacio, creando un mapa mental de la sala. La mesa está a 3 pasos del sofá, dije yo desde la cocina. Y hay un sillón del lado derecho. Gracias, dijo ella. Tiene otros muebles aquí en la sala. Un librero pegado a la pared, atrás del sofá, y una televisión en una mesita enfrente de él. Regresé con el biberón tibio. Marina ya se había sentado nuevamente y estiró los brazos para recibir al bebé de vuelta. Sus movimientos con Pedrito eran seguros, precisos. Era impresionante cómo conseguía cuidarlo tan bien. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dije yo, sentándome en el sillón. Claro, ¿cómo aprendió a cuidar a un bebé siendo ciega? Sonrió por primera vez desde que la conocí de verdad. No una sonrisa triste, sino una sonrisa genuina. Instinto de madre es más fuerte que cualquier discapacidad, dijo ella. Y aparte, crecí ayudando a cuidar animales en el rancho. Aprendí que cuidar de algo pequeño y frágil se trata de percibir sus necesidades, no de ver. Su padre le enseñó eso. La sonrisa se desvaneció de su rostro. No, mi madre me enseñó antes de morir. Ella decía que tenía que aprender a ser independiente, porque el mundo no iba a tener paciencia conmigo. Me quedé en silencio. Había una dureza en aquellas palabras que me incomodaba. Marina había crecido creyendo que era una carga para el mundo. ¿Su madre murió cuando usted era pequeña? Tenía 8 años. Cáncer. Mi padre nunca se recuperó bien. Creo que verla consumirse de esa forma quebró algo dentro de él. Entendí mejor ahora. Un hombre enlutado, criando solo a una hija ciega. Eso no justificaba la crueldad, pero explicaba parte de ella. ¿Y usted? ¿Por qué se divorció?, preguntó Marina cambiando de tema. La pregunta me agarró desprevenido. Mi exmujer decía que amaba más la carretera que a la familia. ¿Y era verdad?, pensé en la respuesta. No, pero no sabía demostrar que no era así. Marina asintió, como si entendiera perfectamente. Mi padre era así también. Demostraba amor cuidando los animales, arreglando cercas, sembrando maíz, pero nunca con palabras o cariño. Nos quedamos conversando durante el desayuno. Marina insistió en ayudar a prepararlo, aunque yo le decía que no era necesario. Necesito sentirme útil, dijo ella. Si no, me voy a sentir como huésped para siempre. Le enseñé dónde quedaba cada cosa en la cocina. Ella memorizó rápidamente. Platos en la repisa de abajo, cubiertos en el cajón a la derecha del lavabo, pan en el refrigerador. Sus movimientos eran deliberados, cuidadosos. Quebró apenas un vaso, y cuando eso sucedió, se puso roja de vergüenza. «Pasa», dije yo, barriendo los pedazos. «Yo quebro cosas aquí seguido». «Pero usted ve», dijo ella. «Ver no impide a nadie ser torpe». Después del desayuno, le mostré el resto de la casa. El cuarto donde se quedaría, el baño, el patio. Ella prestaba atención en cada detalle. ¿Dónde quedaba el interruptor de la luz? ¿Cuántos escalones tenía para el patio? ¿En qué dirección abría la puerta del baño? La cerca del gallinero está a 15 pasos de la puerta de atrás, expliqué, y la huerta está a la izquierda de ella. ¿Tiene gallinas? Algunas, nada del otro mundo. Sus ojos se iluminaron. ¿Puedo ayudar a cuidarlas? Siempre fui buena con las gallinas. Claro, pero primero vamos a resolver sus cosas.
Usted y Pedrito necesitan ropa, pañales, esas cosas. Se puso seria. Lupe, no tengo dinero para comprar nada. No se preocupe por eso ahora, pero me preocupo. No puedo estar dependiendo de usted para siempre. Una cosa a la vez, Marina. Fuimos al pueblo esa tarde, dejé el tráiler estacionado y caminamos hasta el centro. Marina se agarraba de mi brazo y yo la guiaba por los obstáculos. Era la primera vez que salía de casa desde que Pedrito nació y se notaba que estaba nerviosa. ¿Hay mucha gente mirando?, preguntó ella bajito. Miré alrededor. Algunas personas realmente estaban mirando. Una mujer ciega con un bebé en brazos no era algo que se veía todos los días en un pueblo chico. Algunas, admití. Odio que me miren, dijo ella. Me hace sentir como un animal de circo. No es ningún animal de circo. Es una mujer valiente que está empezando de nuevo su vida. Compramos algo de ropa básica para ella y para el bebé. Pañales, leche en polvo, algunos utensilios. Marina insistía en tocar cada prenda antes de que la comprara, para estar segura del tejido y del tamaño. La vendedora de la tienda sintió curiosidad e hizo algunas preguntas indiscretas que Marina respondió con paciencia. ¿Siempre fue ciega?, preguntó la mujer. Desde que nací, respondió Marina. ¡Ay, qué difícil debe ser! Yo no podría vivir así. Vi a Marina encogerse un poco. Una se acostumbra, dijo ella simplemente. Cuando salimos de la tienda, estaba más callada. ¿Está bien?, pregunté. Es siempre así. La gente me habla como si fuera una tragedia andante. No es ninguna tragedia. No. Dejé de caminar y me giré hacia ella. Marina, en un día me ha enseñado más sobre coraje de lo que he aprendido en 32 años de vida. ¿Cómo puede ser eso una tragedia? Se quedó en silencio por un momento. Entonces sonrió. Una sonrisa pequeña pero verdadera. Gracias, dijo ella. Necesitaba oír eso. Esa noche, después de la cena, nos sentamos en el porche de la casa. Marina amamantaba a Pedrito mientras yo fumaba un cigarro. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, y había una brisa agradable viniendo del pastizal. ¿Cómo es?, preguntó ella de repente. ¿Cómo es qué? Las estrellas. Siempre quise saber cómo es mirar al cielo estrellado. Intenté encontrar las palabras correctas. Es como mirar a infinitos puntitos de luz perdidos en la oscuridad. Pero la oscuridad no es aterradora, es acogedora. Como si fuera un zarape negro con agujeritos de luz. Debe ser bonito. Lo es. Pero hay otras cosas bonitas que puede percibir. Como que, escuche, nos quedamos en silencio. Poco a poco, los sonidos de la noche fueron apareciendo. Grillos cantando, el mugido distante de una vaca, el viento meciendo las hojas del mango, el correteo de algún animal pequeño en el monte. Es una sinfonía, dijo ella sonriendo. Nunca le había prestado atención de verdad. Usted ve cosas que yo no veo, dije yo. Es solo una forma diferente de ver el mundo. Giró el rostro en mi dirección. ¿Por qué me ayudó Lupe de verdad? Era una pregunta que yo mismo me estaba haciendo desde el día anterior. No sé explicarlo bien. Cuando la vi en la carretera fue como si reconociera algo en usted. ¿Reconociera qué? La soledad, el sentimiento de estar perdido, de no tener a nadie en el mundo. Marina asintió despacio. ¿Y ahora? ¿Todavía se siente perdido? Pensé en la respuesta. Menos, dije yo finalmente. Bastante menos. Fue aquella noche que me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Hacía meses que me sentía como un fantasma, vagando por la vida sin propósito real. Pero tener a Marina y Pedrito ahí, tener a alguien que dependía de mí, que confiaba en mí, había reavivado algo que yo pensaba haber perdido para siempre. Lupe, dijo Marina cuando nos estábamos preparando para dormir. ¿Sí? Gracias por todo. Sé que no debe ser fácil tener a dos personas extrañas en su casa.
No son extraños, dije yo, y me di cuenta de que era verdad. Ya no. Aquella noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez desde el divorcio, no sentía aquel vacío en el pecho. No me sentía solo. Y cuando me desperté en medio de la madrugada con el sonido de Marina canturreando bajito para calmar a Pedrito, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Me sentí en casa. Pero lo que no sabía es que nuestra tranquilidad temporaria pronto sería puesta a prueba. Porque la vida tiene una forma cruel de desafiarnos justamente cuando empezamos a creer que las cosas pueden salir bien. Y lo que vendría en los próximos días probaría no solo nuestra recién formada confianza, sino nuestra propia supervivencia. 3 días después, nuestra paz fue hecha trizas. Era una mañana de jueves cuando todo comenzó a desmoronarse. Yo estaba arreglando la cerca de atrás mientras Marina cuidaba de las gallinas. Se había adaptado rápidamente a la rutina de la casa y ya conocía cada rincón del patio. Era impresionante verla moverse con tanta seguridad, recogiendo huevos, esparciendo maíz, conversando bajito con las aves como si fueran viejas amigas. Pedrito estaba en una canasta de mimbre a la sombra del mango, jugando con unos sonajeros improvisados que Marina había hecho con latas vacías y granos de frijol. El niño estaba más despierto cada día, sonriendo cuando oía nuestra voz, intentando agarrar las cosas con sus manitas gorditas. Fue cuando oí el ruido del motor. Era un sonido que no conocía. No era coche, no era tráiler. Era una moto, y por la potencia del motor, una moto grande. Dejé de martillar y presté atención. El sonido se estaba acercando por el camino de tierra que llevaba a mi casa. Marina también oyó. La vi detenerse en medio del patio, la cabeza inclinada, escuchando. «¿Lupe?», llamó ella y había miedo en su voz. «Estoy aquí», respondí, soltando el martillo y caminando en dirección a ella. La moto se detuvo enfrente de la casa. Oí pasos pesados en la grava, después en la madera del porche. Alguien golpeó la puerta, no un golpe educado, sino puñetazos fuertes que hicieron la puerta entera temblar. «Marina, Marina, sé que estás ahí adentro», gritó una voz masculina y áspera. Marina se puso pálida como el papel. Comenzó a temblar violentamente y casi se le cae la cesta de huevos que llevaba. «Es él», susurró. «Es mi padre». Mi sangre se heló. El hombre que había echado a su propia hija ciega con un bebé en brazos había venido tras ella. Y por la forma en que Marina estaba reaccionando, esa no era una visita de reconciliación. «Quédate aquí», le dije, «no salgas del patio». Caminé hasta el frente de la casa. A través del mosquitero de la puerta vi a un hombre alto y flaco, con barba de varios días y ropa sucia. Sus ojos estaban rojos, y aún a la distancia se podía sentir el olor a aguardiente. Estaba borracho, probablemente desde la noche anterior. «¿Dónde está?», preguntó él cuando me vio. «¿Dónde está mi hija?». «Buenos días», dije yo, intentando mantener la voz calmada. «¿Puedo ayudarle en algo?». «No te hagas el tonto conmigo, muchacho. Sé que está aquí». La mujer de la tienda dijo que los vio comprando cosas ayer. Pueblo chico. Todo el mundo sabe de la vida de todo el mundo. Debería haber imaginado que la noticia llegaría hasta él. «¿Usted es el padre de Marina?». «Soy, y vine a buscarla de vuelta. Por lo que sé, usted la echó de la casa». El hombre escupió en el suelo. «Tuve un momento de debilidad, pero es mi hija, es mi responsabilidad». «¿Responsabilidad?». No pude evitar el tono irónico. ¿Qué clase de responsabilidad es echar a una hija ciega con un bebé en brazos? Los ojos de él se entornaron. «No sabes nada sobre nuestra familia, muchacho. Esa muchacha siempre fue problemática, siempre trajo complicaciones a mi vida». Sentí una rabia subir por mi pecho. «¿Problemática? Es una de las personas más valientes que he conocido». «¿Valiente?», rió él, pero era una risa cruel. «Se embarazó de un vago que ni se asomó cuando supo del hijo.
Trajo vergüenza a nuestra familia. La vergüenza no es de ella, es de hombres como usted. El rostro de él se puso rojo de rabia. Escucha aquí, cabrón. Puedes estarte comiéndola, pero eso no te da derecho de meterte en mi familia. Fue ahí que perdí la paciencia. Abrí la puerta del mosquitero y salí al porche. Se va a ir de mi propiedad ahora mismo y no va a molestar más a Marina. Dio un paso hacia adelante. Era un hombre grande, más alto que yo, y aún borracho parecía peligroso. ¿O si no qué? ¿O si no voy a tener que echarlo? Me miró de arriba abajo, reparando en mi pierna cojeante. ¿Tú? ¿Un lisiado va a echarme? Esa palabra, lisiado, me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Así era como él veía a Marina también? ¿Como alguien roto, defectuoso? ¡Marina!, gritó él intentando pasar por mí. ¡Sal de ahí ahora mismo! Tienes 5 minutos para agarrar tus cosas e irte conmigo. Fue entonces que oí la voz de ella viniendo de atrás de la casa. No voy a ir, padre. El hombre se detuvo. ¿Cómo dices? Marina apareció en la puerta de atrás, cargando a Pedrito en brazos. Estaba temblando, pero había determinación en su voz. Dije que no voy a ir. No voy a volver a su casa. Si vas, eres mi hija. Eres menor de edad. Tengo 22 años, padre. No soy menor de edad. Eres ciega. No puedes cuidar de ti misma. Sí puedo. Y estoy cuidando. El padre de ella caminó en dirección a la parte de atrás, y yo lo seguí. Cuando vio a Marina allí, sosteniendo a su nieto en los brazos, algo cambió en su rostro. Por un momento pensé que se ablandaría, que pediría disculpas, pero no fue eso lo que sucedió. «Mira en lo que te has convertido», dijo él, y su voz estaba llena de desprecio. «Una cualquiera que se vende por un techo y comida». Marina retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. «No es así, padre». «¿No lo es? Entonces explícame qué estás haciendo en la casa de un hombre extraño». «Lupe me ayudó cuando usted me echó de casa». «¿Ayudó?», rió él nuevamente. «Hombre no ayuda a mujer gratis, Marina, principalmente ciega. Sabes muy bien lo que él quiere a cambio». Sentí ganas de saltarle encima, pero me controlé. La violencia no resolvería nada. «Está equivocado», dije yo. «Ayudé a Marina porque era lo correcto». «Claro, claro. Y yo soy el Papa». Fue entonces que Pedrito comenzó a llorar. El ruido, las voces alteradas, la tensión en el aire habían asustado al niño. Marina comenzó a mecerlo intentando calmarlo, pero sus manos temblaban tanto que apenas conseguía sostenerlo bien. «Mira nomás», dijo el padre de ella, «ni consigue cuidar bien de su propio hijo. ¿Cómo piensa sobrevivir sola?» «No está sola», dije yo. El hombre me encaró. «Ah, ¿entonces asumiste a la cieguita y a su bastardo? ¡Qué romántico!». «Cierra el pico», exploté. «No hables así de tu propio nieto». «¿Nieto?», escupió nuevamente. «Ese mocoso no es nieto de nadie. Es solo un peso más que consiguió cargar». Marina comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas escurrían por debajo de los lentes oscuros mientras intentaba calmar a Pedrito. Verla así, humillada por su propio padre, me partía el corazón. «Basta», dije yo. «Tiene 1 minuto para salir de mi propiedad. Si no sale, llamo a la policía». «¿Policía?», rió él. «Muchacho, no sabes con quién te estás metiendo. Conozco a todo el mundo en esta región. La mitad de los policías de aquí beben en mi mesa». Quizás fuera verdad. Quizás realmente tuviera influencia en el pueblo, pero eso no cambiaba nada. Aún así, esta es mi casa y quiero que se vaya. Me estudió por un momento. Entonces se giró hacia Marina. «¿Estás segura de esto, muchacha? ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí, siendo mantenida por un extraño?» «Sí», dijo ella, y su voz estaba más firme ahora. «Está bien, pero cuando él se canse de ti, y se va a cansar, no vengas a buscarme. No vengas a llorar a mi puerta pidiendo perdón». «No voy a ir», dijo Marina, «porque la próxima vez que aparezca allá en casa, no voy a abrir la puerta.
Va a estar muerta para mí. ¿Entendió? Muerta. El silencio que siguió fue terrible. Aún yo, que no conocía a Marina hacía mucho tiempo, sentí el peso de aquellas palabras. Era un padre renegando a su propia hija. Era el último lazo de familia siendo cortado para siempre. Marina asintió despacio. Entendí. Belhombre la miró por un momento más, después a mí, después al nieto en sus brazos. Entonces se giró y caminó de vuelta a la moto. «Se van a arrepentir», gritó antes de encender el motor. «Los dos se van a arrepentir». La moto arrancó en un grito de llantas y polvo, y el ruido fue disminuyendo hasta desaparecer completamente. Nos quedamos ahí parados, Marina, yo y Pedrito, en medio del patio, intentando procesar lo que acababa de suceder. Marina se derrumbó. Se sentó allí mismo en el suelo, aún sosteniendo al bebé, y comenzó a sollozar. No eran lágrimas silenciosas como antes. Era un llanto profundo, desesperado, que venía de las profundidades del alma. Me senté en el suelo a su lado y la abracé. Se apoyó en mí, temblando como una hoja en el viento. «Tenía razón», dijo entre sollozos. «Soy solo un peso. No debería haber venido a su casa. Solo le he traído problemas». «No», dije yo, sosteniendo su rostro entre mis manos. «No, Marina. Estaba equivocado, completamente equivocado. Pero ¿y si vuelve? ¿Y si trae a otras personas? ¿Y si le hace daño a usted por mi culpa?» Eran miedos legítimos. Hombres como su padre no se daban por vencidos fácil, principalmente cuando se sentían irrespetados. Y había dejado claro que conocía gente influyente en la región. «Vamos a lidiar con eso si sucede», dije yo. «Pero no vamos a dejar que el miedo decida nuestras vidas». Marina lloró por algunos minutos más, hasta que Pedrito dejó de llorar y comenzó a hacer aquellos ruiditos que los bebés hacen cuando quieren atención. Se recompuso un poco, limpió su rostro y comenzó a amamantarlo. «¿Lupe?», dijo ella después de un rato. «¿Sí? Gracias por defenderme. Hacía mucho tiempo que nadie me defendía». «No tienes que agradecer. Era mi obligación». «¿Era? Era. Porque...» vacilé, buscando las palabras correctas. «Porque no eres solo alguien a quien estoy ayudando. Eres...» Paré nuevamente. «¿Soy qué? Eres importante para mí. Ustedes dos son importantes para mí». Giró el rostro en mi dirección y aún no consiguiendo ver mis ojos, era como si estuviera mirando directamente en mi alma. «Usted también es importante para mí», dijo ella bajito. Fue en ese momento que percibí que no éramos más apenas dos personas solitarias que se habían encontrado por casualidad en la carretera. Éramos una familia. Una familia extraña, improvisada, nacida de la necesidad y del desespero, pero una familia aún así. Y como toda familia, tendríamos que luchar para proteger unos a otros. Pero lo que no sabía aún es que la visita del padre de Marina era apenas el comienzo. Había otras tormentas formándose en el horizonte y algunas de ellas serían peores de lo que ya habíamos enfrentado. Aquella noche no conseguí dormir. Me quedé acostado en la cama, escuchando los sonidos de la casa. Marina canturreando bajito para Pedrito en el cuarto de al lado, el viento meciendo los árboles allá afuera, el crujido familiar de la madera vieja. Y también escuché otros sonidos, sonidos que quizás fueran solo mi imaginación trabajando, pero que me mantuvieron alerta toda la noche. El rumor de motores distantes en la carretera, pasos en la grava, sombras moviéndose entre los árboles. Porque hombres como el padre de Marina no se rinden fácil, y tenía la sensación de que lo peor aún estaba por venir. No conseguí dormir aquella noche. Cada ruido me hacía sobresaltar, el viento meciendo las ramas del mango, un gato pasando en el tejado, el crujido natural de la madera de la casa. Mi cabeza creaba fantasmas en cada sombra, transformaba cada sonido en amenaza. Alrededor de las 2 de la madrugada, oí pasos suaves en el pasillo.
Marina estaba caminando por la casa, probablemente intentando calmar a Pedrito. Me levanté de la cama y fui hasta la sala. Estaba sentada en el sofá, amamantando al bebé en la oscuridad. Cuando me oyó llegar, giró el rostro en mi dirección. ¿No consigue dormir tampoco?, preguntó ella bajito. No, admití. ¿Está bien? Más o menos, suspiró. Pedrito está inquieto. Creo que sintió la tensión de hoy. Me senté en el sillón, observándola en la oscuridad. Aún sin conseguir ver su rostro bien, se notaba que estaba afectada. El encuentro con su padre la había removido más de lo que quería admitir. Marina, dije yo, ¿quiere conversar sobre lo que pasó hoy? Se quedó en silencio por un momento. No sé qué hay para conversar. Mi padre dejó bien claro lo que piensa de mí. Estaba borracho. Personas borrachas hablan muchas tonterías. Dice las mismas cosas cuando está sobrio, dijo ella amargamente. La bebida solo hace que sea más honesto. Eso no hace que sus palabras sean verdaderas, ¿no? Giró el rostro en mi dirección. Lupe, me conoce hace menos de una semana. ¿Cómo puede tener tanta seguridad? La pregunta me agarró desprevenido. Era verdad. Conocía a Marina hacía pocos días. Pero a veces uno reconoce a una persona buena de entrada sin necesidad de tiempo. Es una cuestión de instinto, porque en una semana me ha mostrado más bondad y coraje de lo que mucha gente muestra en una vida entera, dije yo. ¿Bondad? ¿Coraje? Soltó una risa sin humor. Lupe, soy una mujer ciega, soltera, con un hijo sin padre, que fue expulsada de casa y ahora está viviendo de la caridad de un extraño. ¿Dónde ve coraje en eso? En la forma en que cuidó de Pedrito sola todos estos meses, en la forma en que aprendió a desenvolverse en mi casa en 3 días, en la forma en que enfrentó a su padre hoy. Estaba muriéndome de miedo. Coraje no es no tener miedo, es hacer lo correcto aún con miedo. Marina se quedó quieta procesando mis palabras. Pedrito había parado de mamar y ahora dormía tranquilo en sus brazos. Lo acomodó mejor y suspiró. ¿Sabe cuál es mi mayor miedo?, dijo ella finalmente. ¿Cuál? Que usted se canse de mí, que perciba que mi padre tenía razón, que soy solo un peso y me mande a mí también. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Cómo podía pensar eso? ¿Cómo podía creer que yo haría una cosa de esas? Marina, mire para mí, dije yo, levantándome y acercándome al sofá. Eso nunca va a suceder. Nunca. ¿Cómo puede tener tanta seguridad? Porque, vacilé, buscando las palabras correctas, porque usted y Pedrito no son un peso. Son la mejor cosa que ha sucedido en mi vida en mucho tiempo. Era verdad. En los últimos días, por primera vez desde el divorcio, me sentía útil, me sentía necesario, me sentía vivo. Aún con todos los problemas que he traído, aún con mi padre amenazándolo. Principalmente por eso, porque eso significa que confiaron en mí, que me eligieron para estar a su lado. Marina comenzó a llorar nuevamente, pero esa vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de emoción. Nunca tuve a nadie que me hablara así, dijo ella entre sollozos. Nadie que me hiciera sentir valiosa. Es valiosa, más de lo que imagina. Me senté en el sofá a su lado y la abracé. Se apoyó en mí y nos quedamos así por un largo rato, en silencio, apenas sintiendo la presencia uno del otro. Fue entonces que oímos el ruido. Era el sonido de un motor, viniendo de la carretera. Pero no era una moto, era un coche, o quizás una camioneta. Y se estaba acercando despacio, muy despacio, como si quien conducía estuviera buscando algo. Marina se tensó en mis brazos. ¿Está oyendo eso? Estoy, dije yo, levantándome. Quédese aquí. Voy a echar un vistazo. Fui hasta la ventana de la sala y espié por las cortinas. Era una noche de luna nueva, muy oscura, y no conseguí ver nada. El sonido del motor se hizo más próximo. Después paró.
Quienquiera que fuera había parado en la carretera, enfrente de la entrada de mi propiedad. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. No era normal que alguien parase allí a esa hora de la noche. No era normal que alguien se quedase parado, apenas observando. «¿Qué está viendo?», preguntó Marina. «Nada, está muy oscuro». Volví al sofá. Probablemente solo alguien que paró para verificar algo en el coche, pero no creía en eso. Y por el modo en que Marina estaba tensa, ella tampoco creía. Nos quedamos escuchando. El motor continuaba ligado, ronroneando bajito en la distancia. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. ¿Quién para en la carretera por tanto tiempo en medio de la madrugada? Finalmente, el motor volvió a funcionar. Pero al contrario de seguir el viaje, oímos el sonido acercándose. El coche estaba entrando en el camino de tierra que llevaba a mi casa. «Lupe», dijo Marina, y su voz estaba llena de miedo. «Es él, es mi padre». Yo también creía que era, pero esta vez no estaba solo. El ronquido del motor era diferente, más pesado, y había otros sonidos también, como si fueran más de un vehículo. «Agarre a Pedrito y váyase para el cuarto del fondo», dije yo. «Cierre la puerta con llave y no salga de allá hasta que la llame». «¿Y usted? ¿Qué va a hacer?» «Voy a conversar con ellos». «Lupe, no. Si vinieron hasta aquí en medio de la noche no es para conversar». Tenía razón. Nadie hace visita social a las 3 de la mañana. Pero ¿qué más podía hacer? Llamar a la policía. El propio padre de Marina había dicho que conocía a la mitad de los policías de la región. «Marina, váyase para el cuarto, por favor». Agarró a Pedrito en brazos y se levantó. Pero antes de salir de la sala, vino hasta mí y tocó mi rostro con la mano libre. «Tenga cuidado», dijo ella. «No puedo perderlo también». Esas palabras quedaron resonando en mi cabeza mientras la veía desaparecer por el pasillo. «No puedo perderlo también». ¿También? ¿Cuántas personas ya había perdido en la vida? Los faros aparecieron en la curva del camino de tierra. Eran 2 vehículos, una camioneta y un coche menor. Pararon en el patio de mi casa, pero no apagaron los faroles. Dejaron todo encendido, apuntado hacia la ventana de la sala, cegándome. Oí puertas golpeando, pasos en la grava, voces bajas conversando. No conseguí entender lo que decían, pero eran por lo menos 3 hombres diferentes. Alguien golpeó la puerta. No golpear, golpear con fuerza, como el padre de Marina había hecho por la mañana, solo que más fuerte. «¡Abre esa puerta!», gritó una voz que reconocí. Era él mismo. «Abre ahora o vamos a derrumbarla». Respiré hondo. No había elección. Encendí la luz de la sala y fui hasta la puerta, pero no la abrí. «¿Qué quieren? Queremos a Marina. Sabemos que está ahí adentro». «No quiere ir con ustedes». «No importa lo que quiera, es nuestra familia y vinimos a buscarla». ¿Nuestra familia? ¿Qué familia era esa que expulsaba a una hija ciega de casa? «Escucha aquí, muchacho», dijo otra voz más gruesa que no reconocí. «Abre esa puerta y entrega a la mujer. No queremos problemas contigo. ¿Y si no quiero entregarla?». Hubo risas. Risas crueles que me hicieron la sangre helar. «Ahí el problema va a ser grande», dijo la voz gruesa. «Muy grande». Era una amenaza clara. No estaban allí para conversar o negociar. Estaban allí para llevar a Marina a la fuerza, y si intentaba impedirlo, iban a hacerme daño. Pensé en mis opciones. Yo era un hombre solo, con una pierna lastimada, contra por lo menos 3 hombres. No tenía arma en la casa, no tenía cómo defenderme. Y aun si consiguiese resistir por algún tiempo, acabarían entrando. Y entonces harían mal no solo a mí, sino posiblemente también a Marina y Pedrito. «¡5 segundos!», gritó el padre de Marina. «¡5 segundos o vamos a derrumbar esta puerta! 4, 3, 2... Fue entonces que oí otro sonido, un sonido que me hizo el corazón disparar de alivio y terror al mismo tiempo. Era el sonido de sirenas acercándose.
¡Policía!, gritó alguien allá afuera. ¡Es la policía! Hubo una confusión inmediata, pasos corriendo, puertas de coche golpeando, motores encendiendo. Por los faroles que aún estaban encendidos, vi sombras moviéndose rápidamente por el patio. «La próxima vez no vas a tener tanta suerte», gritó el padre de Marina antes de entrar en la camioneta. Los dos vehículos salieron del patio a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Sus luces desaparecieron en el camino de tierra y el sonido de los motores fue disminuyendo hasta desaparecer completamente. Pero las sirenas continuaban acercándose. 2 coches de la policía entraron en mi patio pocos minutos después. 4 policías bajaron con linternas y manos en las armas. Abrí la puerta y salí al porche con las manos levantadas. «¿Usted fue quien llamó?», preguntó uno de los policías, un hombre bajo y gordo que parecía ser el comandante. «No», respondí confuso. «Ni siquiera tuve tiempo de llamar». El policía frunció el ceño. «Pero alguien llamó. Dijo que había hombres armados amenazando a una familia aquí en esta dirección». ¿Armados? No había visto armas, pero eso no significaba que no las tuvieran. ¿Y quién habría llamado a la policía? «Los hombres huyeron cuando llegaron ustedes», expliqué. «Eran 3, en una camioneta y en un coche». «¿Los conoce?». Vacilé. Si contaba la verdad, estaría involucrando a Marina en un lío legal. Pero si mentía, estaría desperdiciando la chance de resolver el problema de una vez por todas. «Uno de ellos era el padre de una mujer que está viviendo aquí conmigo», dije finalmente. «Vino a buscar a su hija a la fuerza». «¿A la fuerza cómo?». «Amenazando con derrumbar mi puerta si no se la entregaba». El policía anotó algunas cosas en un bloc. «¿Y dónde está esa mujer ahora?». «Dentro de la casa, escondida con su hijo bebé». «¿Podemos hablar con ella?». Fui a llamar a Marina. Salió del cuarto aún cargando a Pedrito, que había despertado con el ruido de las sirenas y estaba llorando bajito. Parecía aterrorizada. «Está todo bien», dije yo, sosteniendo su mano. «Llegó la policía. Ya se fueron». Marina contó su historia a los policías, cómo su padre la había echado, cómo yo la había encontrado en la carretera, cómo había vuelto para buscarla. Los policías escucharon todo con atención, haciendo preguntas de vez en cuando. «¿La señora quiere presentar una denuncia contra su padre?», preguntó el comandante. Marina vaciló. Era una decisión difícil. Presentar una denuncia contra su propio padre no era algo que se hacía a la ligera. «Si no denuncia», dije yo bajito, «va a volver, y la próxima vez puede ser peor». Asintió despacio. «Quiero denunciar, sí». Los policías anotaron todo y dijeron que irían a buscar al padre de Marina al día siguiente. También prometieron hacer rondas más frecuentes por mi propiedad en los próximos días. Cuando se fueron, nos quedamos solos nuevamente, pero ahora el clima era diferente. No éramos más apenas 2 personas conociéndose, éramos 2 personas que habían enfrentado juntas una situación de peligro real. «¿Quién cree que llamó a la policía?», pregunté. «No sé», dijo Marina, «pero quien quiera que haya sido, nos salvó la vida». Descubriríamos al día siguiente que había sido doña Concepción, mi vecina más cercana, que vivía a casi 1 kilómetro de distancia. Se había despertado con el ruido de los coches y visto las luces extrañas en dirección a mi casa. Sospechó que algo andaba mal y llamó a la policía. «Familia ayuda a familia», me dijo cuando fui a agradecerle. «Y ustedes ya son familia aquí en el pueblo». Familia. Esa palabra estaba apareciendo mucho en mi vida últimamente. Y por primera vez en muchos años no me asustaba. Aquella madrugada, Marina durmió en mi cuarto, no por romance o pasión, sino por seguridad y compañerismo, cada uno en una punta de la cama, con Pedrito entre nosotros. Era la configuración más extraña de familia que ya había visto, pero era nuestra familia.
Y por más aterrador que hubiera sido aquel episodio, nos había mostrado una cosa importante. Los tres éramos más fuertes juntos que separados. Éramos un equipo, éramos una unidad. Y si alguien quería hacerle daño a cualquiera de nosotros, tendría que enfrentarnos a todos. Pero lo que no imaginaba es que nuestra mayor prueba aún estaba por venir. Porque a veces el peligro no viene de afuera, a veces viene de adentro, de nuestros propios miedos e inseguridades, y eso puede ser más destructor que cualquier amenaza externa. Las 2 semanas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida. Por un lado, la policía cumplió su promesa e hizo rondas frecuentes. El padre de Marina fue procesado por amenaza y perturbación del orden público y tuvo que pagar fianza. Aparentemente, eso lo calmó, porque no tuvimos más noticias de él. Por otro lado, algo había cambiado entre mí y Marina después de aquella noche. No conseguíamos más fingir que éramos apenas 2 personas que se ayudaban mutuamente. Había algo más allí. Algo que ninguno de nosotros tenía coraje de nombrar. Marina había vuelto a dormir en su cuarto, pero a veces la oía caminando por la casa durante la madrugada, y yo también caminaba. Era como si ambos estuviéramos huyendo de algo que estaba creciendo entre nosotros, pero sin saber cómo lidiar con eso. La rutina de la casa se había establecido naturalmente. Marina cuidaba de las gallinas y de la pequeña huerta con una competencia que me impresionaba todos los días. Había aprendido la ubicación de cada planta, de cada árbol frutífera, de cada herramienta en el cobertizo. Pedrito crecía robusto y saludable y ya intentaba gatear por la casa, explorando cada rincón con la curiosidad típica de los niños. Fue un martes de mañana que todo comenzó a desmoronarse. Había salido al pueblo a buscar unos materiales de construcción. Marina se quedó en casa con Pedrito, como siempre. Cuando volví, alrededor del mediodía, encontré la casa en silencio total. No era el silencio normal. Era un silencio pesado, cargado de tensión. «Marina», llamé desde la puerta del frente. «Pedrito», ninguna respuesta. Entré en la casa con el corazón acelerándose. ¿Será que su padre había vuelto? ¿Será que había sucedido algo? Encontré a Marina sentada en el suelo de la cocina, con Pedrito en brazos. Estaba llorando en silencio y había una carta abierta en el suelo a su lado. «¿Qué pasó?», pregunté, agachándome a su lado. Me entregó la carta sin hablar. Era de la asistencia social del pueblo. Alguien había hecho una denuncia anónima diciendo que una mujer ciega estaba viviendo en condiciones inadecuadas con un niño y que el bebé podría estar en riesgo. Vendrían a hacer una visita domiciliaria el viernes. Sentí la sangre helarse en las venas. ¿Quién hizo esta denuncia? «No necesita ni preguntar», dijo Marina, y su voz estaba llena de amargura. «Fue mi padre. Prometió que iba a hacerme pagar». Leí la carta entera. Era un documento oficial, frío y burocrático, pero que cargaba una amenaza terrible. Si las condiciones fuesen consideradas inadecuadas, Pedrito podría ser llevado a una familia adoptiva. «Eso no va a suceder», dije yo, sosteniendo su mano. «No van a quitarle a Pedrito». «¿No?». Me miró con aquellos ojos que no veían, pero que parecían ver directamente en mi alma. «Lupe, soy una mujer soltera, ciega, sin empleo, viviendo en la casa de un hombre que conocí hace menos de un mes. Para ellos, eso va a parecer exactamente lo que mi padre quiere que parezca. Entonces, vamos a probar que están equivocados». «¿Cómo? ¿Cómo vamos a probar algo?». Esa pregunta quedó resonando en mi cabeza durante el resto del día. ¿Cómo íbamos a probar que Marina era una madre competente? ¿Cómo íbamos a probar que nuestra situación, por más extraña que fuese, era mejor para Pedrito que cualquier alternativa? Aquella noche, después de cenar, nos sentamos en la mesa de la cocina para conversar. Marina estaba más calmada, pero yo podía sentir el desespero escondido por detrás de la aparente tranquilidad. «Tengo una idea»,
dije yo finalmente. ¿Cuál? Nos casamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina quedó completamente inmóvil, como si no hubiese entendido lo que había dicho. ¿Cómo dice?, dijo ella finalmente. Si nos casamos, no va a ser más una mujer soltera viviendo en la casa de un extraño. Va a ser mi esposa y Pedrito va a tener un padrastro. Eso cambia todo a los ojos de la asistencia social. Marina pasó la mano por los cabellos, procesando la idea. Lupe, el matrimonio no es algo que se hace por conveniencia. No sería solo por conveniencia. ¿No sería? Era mi vez de quedarme en silencio, porque la verdad es que no sabía bien lo que sentía por Marina. Sabía que me importaba, sabía que quería protegerla, sabía que la presencia de ella y de Pedrito había dado un nuevo sentido a mi vida. Pero amor era una palabra muy grande, muy aterradora. Me importa, dije yo finalmente, mucho, y sé que le importo también. Importar no es lo mismo que amar. No, pero puede ser el comienzo de algo. Marina se quedó quieta por un largo tiempo. Podía ver que estaba luchando con la idea, pesando los pros y los contras. ¿Y si no funciona?, preguntó. ¿Y si nos casamos y después descubrimos que fue un error? ¿Y si funciona? ¿Y si descubrimos que fue la mejor decisión que ya hicimos? Suspiró profundamente. Lupe, ¿está seguro de esto? ¿Está seguro de que quiere casarse conmigo? ¿Con una ciega que tiene un hijo de otro hombre? Marina, mire para mí, dije yo, levantándome e yendo hasta su lado. Su ceguera no me incomoda, nunca me incomodó. Y Pedrito, ya amo a ese niño como si fuese mi hijo. Era verdad. En las últimas semanas había desarrollado un cariño genuino por el bebé. Me gustaba verlo sonreír cuando me oía llegar. Me gustaba sostenerlo en brazos mientras Marina preparaba la comida. Me gustaba verlo durmiendo tranquilo en la cuna improvisada. Pero, ¿y el amor?, insistió Marina. ¿No cree que merezco ser amada de verdad? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Claro que merecía ser amada. Merecía ser amada más que cualquier persona que ya había conocido. ¿Pero conseguiría amarla? ¿Conseguiría abrir mi corazón después de todo el sufrimiento del divorcio? Merece todo lo bueno que existe en el mundo, dije yo. Y quizás podamos aprender a amarnos. Quizás el amor no sea siempre una cosa que sucede de repente. Quizás a veces crezca poco a poco, como una planta. Marina sonrió por primera vez aquel día. ¿Me está comparando con una planta? Estoy comparando nuestra relación con una planta que puede crecer y florecer si la cuidamos bien. Se quedó pensativa nuevamente. ¿Y su hija? ¿Qué va a pensar Lupita de todo esto? Esa era una buena pregunta. No había hablado con Lupita sobre Marina y Pedrito aún. No sabía cómo reaccionaría al saber que su padre había encontrado una nueva familia. Voy a conversar con ella, dije yo. Voy a explicarle la situación. Y si no acepta, va a aceptar. Es una muchacha buena. Pero aún mientras decía eso, no estaba muy convencido. Lupita estaba en una edad difícil, aún procesando el divorcio de sus padres. La idea de que su padre había encontrado otra mujer y estaba criando a otro bebé podría lastimarla profundamente. Lupe, dijo Marina interrumpiendo mis pensamientos, necesito contarle algo antes de que tome cualquier decisión. ¿Qué es? ¿El padre de Pedrito puede volver? Sentí un frío en el estómago. ¿Cómo así? Cuando quedé embarazada, dijo que no quería nada con el niño. Dijo que me las arreglara. Pero hombres así, a veces cambian de idea. A veces deciden que quieren formar parte de la vida del hijo. ¿Y cree que puede querer eso? No sé, espero que no, pero es una posibilidad. Otra complicación más. Como si la situación ya no fuese suficientemente compleja, ahora tenía que considerar la posibilidad de que el padre biológico de Pedrito apareciese en el futuro reivindicando sus derechos. ¿Eso cambia algo para usted?
preguntó Marina. Pensé en la pregunta. ¿Cambiaba? Si el padre de Pedrito apareciese, tendría que enfrentar una batalla legal. ¿Tendría que ver al niño que estaba aprendiendo a amar ser llevado? No, dije yo finalmente, no cambia nada. Si ese hombre aparece, vamos a lidiar con eso cuando suceda. Marina asintió. ¿Entonces está hablando en serio sobre el matrimonio? Estoy. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo así? ¿Sería un matrimonio temporario? ¿Solo hasta que la asistencia social deje de molestarme? La pregunta me hizo pensar. ¿Sería temporario? ¿Estaba proponiendo un matrimonio por conveniencia o estaba proponiendo algo real, duradero? No sé, admití honestamente. No sé cómo van a ser las cosas de aquí a 1 año o 5 años, pero sé que ahora, hoy, quiero que usted y Pedrito se queden en mi vida. Y si casarme es la forma de garantizar eso, entonces es eso lo que quiero hacer. Marina quedó en silencio por algunos minutos más. Podía sentir el peso de la decisión sobre sus hombros. No era solo sobre ella, era sobre el futuro de su hijo. «Está bien», dijo ella finalmente. «Vamos a casarnos». ¿Está segura? «No», rió nerviosamente. «No estoy segura de nada, pero tiene razón. Es mejor intentar algo que no hacer nada». En los 3 días siguientes, corrimos atrás de toda la documentación necesaria: acta de nacimiento, certificado de residencia, examen médico. Marina necesitó ir a la oficina donde fue registrada para recoger algunos documentos, y fue la primera vez que volvía al pueblo donde había nacido desde que huyó de casa. La ida a la oficina fue tensa. Marina estaba nerviosa, con miedo de encontrar a alguien conocido, alguien que pudiese hacer preguntas o, peor aún, contarle a su padre dónde estábamos. Pero conseguimos recoger todo lo que necesitábamos sin mayores problemas. El casamiento fue marcado para el jueves, un día antes de la visita de la asistencia social. Sería una ceremonia sencilla, solo nosotros 2 y los testigos obligatorios. Nada de fiesta, nada de celebración. Era un casamiento de conveniencia, al fin y al cabo. O al menos era eso lo que intentábamos convencernos. El miércoles por la noche, víspera del casamiento, estaba sentado en el porche fumando un cigarro cuando Marina salió de casa. Había puesto a Pedrito a dormir y ahora venía a sentarse conmigo. ¿Nervioso?, preguntó. «Un poco. ¿Y usted?». Aterrorizada. Reímos juntos, pero era una risa tensa. Estábamos a punto de dar un paso que cambiaría nuestras vidas para siempre, y ninguno de nosotros sabía bien qué esperar. «Lupe», dijo después de un rato, «quiero que sepa que, aunque esto no funcione entre nosotros, siempre voy a estar agradecida por lo que hizo por mí y por Pedrito». «Va a funcionar», dije yo, pero no estaba convencido. «¿Cómo puede tener tanta seguridad?» «Porque los 2 somos personas buenas, que quieren hacer lo correcto, y cuando 2 personas así se juntan, las cosas generalmente funcionan». Marina sonrió. «Siempre tiene una respuesta para todo, ¿no es cierto?» «Ni siempre. En realidad, casi nunca. Pero a veces hay que fingir que se tiene seguridad, aun cuando no se tiene». «¿Y ahora? ¿Está fingiendo que tiene seguridad?». Paré para pensar en la respuesta. «No», dije yo finalmente. «Ahora creo que realmente tengo seguridad. No sé cómo va a ser nuestro casamiento, pero sé que quiero intentarlo». Marina giró el rostro en mi dirección. «¿Puedo hacerle una pregunta?». «Claro. ¿Me encuentra guapa, aún siendo ciega, aún teniendo todas estas limitaciones?». La pregunta me agarró desprevenido. Era la primera vez que hablaba sobre su apariencia, la primera vez que demostraba inseguridad sobre eso. «Marina», dije yo, girándome para mirarla de frente, «es una de las mujeres más guapas que ya conocí. Y no es solo por fuera, es por dentro también. Es por la forma en que cuida a Pedrito, por la forma en que enfrenta las dificultades, por la forma en que sonríe aún cuando está triste. Aún con estos lentes oscuros que uso todo el tiempo».
principalmente con estos lentes oscuros. Rió, y esta vez fue una risa genuina, alegre. «Me estás mintiendo para hacerme sentir mejor». «No te estoy mintiendo, puedo probarlo». «¿Cómo?». Me levanté de la silla y fui hasta ella. Me arrodillé frente a ella y sostuve su rostro entre mis manos. Retiré despacio los lentes oscuros que siempre usaba. Sus ojos eran diferentes de lo que esperaba. No eran completamente blancos o grises como había imaginado. Eran azules, pero un azul opaco, sin brillo. Pero eran bonitos aún así. Eran los ojos de alguien que había aprendido a ver el mundo de otras formas. «Tienes unos ojos hermosos», dije yo. «No necesitas mentirme. No te estoy mintiendo». Y entonces, sin pensar mucho en lo que estaba haciendo, la besé. Fue un beso suave, cuidadoso, casi vacilante. Era nuestro primer beso, y ambos estábamos nerviosos. Pero había algo mágico en aquel momento, algo que transformó aquel beso de conveniencia en algo real. Cuando nos separamos, Marina tenía las mejillas rojas. Lupe... perdón, dije yo, pensando que había cometido un error. No debería haber... No, interrumpió. No se disculpe. A mí me gustó. ¿Le gustó? Me gustó. Hacía mucho tiempo que nadie me besaba. ¿Y yo? ¿Cómo fue? Sonrió. Besas bien, para ser trailero. Oye, protesté fingiendo estar ofendido. Estoy bromeando, rió. Besas muy bien. Nos quedamos allí sentados, sin hablar nada, apenas disfrutando el momento. Era extraño pensar que en menos de 24 horas estaríamos casados. Era extraño pensar que nuestra relación había comenzado en una carretera enlodada y ahora se estaba transformando en algo que ni yo ni ella esperábamos. «Marina», dije yo finalmente. «¿Sí? Creo que estoy comenzando a enamorarme de usted». Se quedó en silencio por un momento. «Yo también», dijo finalmente. «Yo también creo que me estoy enamorando de usted». Y fue así, en la víspera de nuestro matrimonio de conveniencia, que descubrimos que quizás no era solo conveniencia después de todo. Quizás era algo mucho más profundo y aterrador de lo que ninguno de nosotros había imaginado. Pero como todo en nuestra historia, nuestro descubrimiento del amor no vendría sin desafíos, porque al día siguiente, además de casarnos, tendríamos que enfrentar a la asistencia social, y después de eso tendríamos que aprender a ser marido y mujer de verdad, con todo lo que eso implicaba. Y aún no tenía idea de cuánto nuestras vidas estaban a punto de cambiar. Desperté el jueves con un nudo en el estómago. Era el día de nuestro casamiento. Era también el último día antes de la visita de la asistencia social. En 24 horas, nuestra vida entera sería evaluada por extraños que decidirían si éramos dignos de formar una familia. Marina estaba más nerviosa que yo. Había despertado temprano y estaba en la cocina preparando el café cuando bajé. Sus manos temblaban mientras revolvía la olla y casi se le cae la taza cuando me oyó llegar. «Buenos días, futura esposa», dije yo, intentando romper la tensión. Sonrió, pero era una sonrisa tensa. «Buenos días, futuro marido». Pedrito estaba en la sillita que había comprado la semana anterior, jugando con algunos pedazos de pan. Me miró y dio aquella sonrisa sin dientes que siempre derretía mi corazón. Al menos una persona en la casa estaba tranquila. «¿Durmió bien?», pregunté a Marina. «Más o menos. ¿Y usted?». «Igual». Tomamos café en relativo silencio, ambos perdidos en los propios pensamientos, procesando la magnitud de lo que estábamos a punto de hacer. No era solo un matrimonio, era una apuesta en el futuro, una declaración de que creíamos que podíamos construir algo juntos. Alrededor de las 9 de la mañana llegó doña Concepción, mi vecina que había llamado a la policía en la noche del enfrentamiento. Se había ofrecido para ser nuestra testigo y también para cuidar de Pedrito durante la ceremonia. «Mis queridos», dijo entrando en la casa con aquella energía contagiosa que solo las mujeres mayores tienen.
Qué día hermoso para un casamiento. Doña Concepción era una mujer de 60 y tantos años, viuda, que había criado 5 hijos sola. Tenía aquella sabiduría práctica de quien ya había pasado por todas las dificultades posibles y salido más fuerte del otro lado. Marina está hecha una princesa, dijo observando el vestido sencillo que Marina había comprado para la ocasión. Y usted, Lupe, por lo menos intentó arreglarse. Era verdad, había puesto la única camisa social que poseía y un pantalón que no era jeans. No era mucho, pero era lo mejor que conseguía. ¿Nerviosos?, preguntó doña Concepción. Un poco, admitió Marina. Es normal. Yo estaba aterrada en mi casamiento, pero miren, hizo un gesto amplio, sobreviví para contarlo. A las 10:30 salimos para la oficina. Yo conducía, Marina en el asiento del copiloto, doña Concepción atrás, con Pedrito en brazos. Era una comitiva extraña para un casamiento, pero era nuestra comitiva. La oficina quedaba en el centro del pueblo, un edificio antiguo con escaleras de mármol y aquel olor característico de papel viejo. Mientras esperábamos nuestro turno, observé otras parejas que también estaban allí para casarse. Todos parecían más jóvenes, más animados, más normales que nosotros. ¿Se está arrepintiendo?, preguntó Marina bajito. No, ¿y usted? No, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De estar haciendo lo incorrecto, de estar arruinando su vida. Tomé su mano. Marina, no está arruinando mi vida, la está salvando. Era verdad. En los últimos días había percibido cuánto mi vida era vacía antes de conocerla. La soledad que cargaba hacía años había disminuido drásticamente. Tenía propósito ahora, tenía responsabilidades que iban más allá de apenas cargar mercancías de un lado para otro. Lupe Benavides y Marina Silva, llamó la empleada. Era nuestro turno. La ceremonia fue rápida y simple. El juez de paz leyó los artículos del Código Civil, preguntó si aceptábamos uno al otro como esposos, y listo. En menos de 15 minutos éramos marido y mujer. Cuando el juez dijo, pueden besarse, hubo un momento de vacilación. No habíamos combinado eso. Pero entonces me acordé del beso de la noche anterior, de la forma en que se había sentido natural y correcto. Besé a Marina nuevamente, allí enfrente de todo el mundo, y esta vez no había duda. Era el beso de un marido para su esposa, aun cuando nuestro matrimonio hubiese comenzado de forma poco convencional. Felicidades, señores Benavides, dijo el juez entregándonos el acta de matrimonio. Salimos de la oficina como una familia oficialmente constituida. Doña Concepción insistió en sacar algunas fotos con una cámara desechable que había traído. Para la posteridad, dijo ella. Cuando llegamos a casa, la realidad de lo que habíamos hecho comenzó a instalarse. Éramos casados. Marina era mi esposa. Pedrito era mi hijastro. Nosotros 3 éramos una familia ante la ley. ¿Y ahora?, preguntó Marina cuando quedamos solos. Ahora vivimos, dije yo, un día a la vez. Pasamos el resto del día intentando acostumbrarnos con nuestra nueva situación. Era extraño llamar a Marina de mi esposa y ella parecía igualmente incómoda en llamarme de mi marido. Pero poco a poco nos fuimos adaptando. A la noche enfrentamos nuestro primer dilema como pareja casada. ¿Dónde dormir? Nos habíamos casado, pero eso no significaba automáticamente que dividíamos la cama. Nuestra relación aún era muy nueva, muy frágil para este tipo de intimidad. «¿Puedo continuar en el cuarto de huéspedes?», dijo Marina. «No», respondí. «Mañana viene la asistencia social. Si ven que dormimos en cuartos separados, puede parecer extraño. Entonces quiere que compartamos el cuarto, no necesariamente la cama». Acabamos colocando un colchón en el suelo de mi cuarto. Marina se quedó en la cama, yo me quedé en el colchón.
Pedrito en la cunita entre nosotros dos. Era una configuración extraña, pero funcionó. El viernes de mañana llegó el día temido. La asistente social se llamaba Carla, una mujer de mediana edad, con cara de quien había visto de todo en la vida. Llegó puntualmente a las 10 horas, acompañada de una pasante que anotaba todo en un cuaderno. «Buenos días», dijo cuando abrí la puerta. «Soy Carla, de la asistencia social. Venimos a hacer la visita domiciliaria referente a la denuncia que recibimos». «Claro, entren», dije yo, intentando parecer calmado. Marina estaba en la sala, sosteniendo a Pedrito en brazos. Se había arreglado especialmente para la ocasión, con un vestido limpio y los cabellos recogidos. Pedrito estaba con una ropa nueva que habíamos comprado especialmente para el día. «¿La señora es Marina?», preguntó Carla. «Soy», respondió Marina. «Marina Benavides», añadió, enfatizando el apellido de casada. Carla reparó en el énfasis y consultó sus papeles. Según nuestros registros, la señora era soltera cuando hicimos el registro. «Era», dijo Marina, «pero me casé ayer». «¿Ayer?». Carla alzó una ceja. «Qué coincidencia interesante». Era una observación cargada de sospecha. Carla claramente pensaba que nuestro matrimonio había sido una maniobra para mejorar nuestra situación ante la asistencia social. Y claro, no estaba completamente equivocada. «No fue coincidencia», dije yo. «Estábamos planeando casarnos hacía algunas semanas. La fecha que conseguimos en la oficina fue ayer». «Entiendo», dijo Carla, pero era claro que no creía mucho. La visita duró casi 2 horas. Carla y la pasante recorrieron toda la casa, hicieron preguntas sobre nuestra rutina, observaron cómo Marina cuidaba de Pedrito, verificaron las condiciones de higiene y seguridad. «¿Cómo consigue cuidar del niño siendo deficiente visual?», preguntó Carla en dado momento. La pregunta me irritó. No era deficiente visual, era ciega. Y Marina cuidaba de Pedrito mejor que muchas madres que veían perfectamente. «De la misma forma que cualquier madre cuida de su hijo», respondió Marina con paciencia. «Con amor, atención y dedicación. Pero ¿cómo sabe cuándo tiene hambre? ¿O cuándo necesita que le cambie el pañal?». Marina explicó pacientemente cómo había aprendido a interpretar los diferentes tipos de llanto de Pedrito, cómo usaba el tacto y el olfato para monitorear sus necesidades, cómo había desarrollado una rutina que funcionaba perfectamente. «¿Y usted, Lupe?». Carla se giró hacia mí. «¿Cuál es su papel en esta familia?». «Soy el marido de Marina y el padrastro de Pedrito», respondí. «Trabajo como trailero autónomo y ayudo a sostener la familia». «¿Hace cuánto tiempo se conocen?». Era la pregunta que estábamos temiendo. «Cerca de 1 mes», admití. «¿1 mes?». La pasante paró de escribir y nos miró con sorpresa. «A veces uno encuentra a la persona correcta en el momento correcto», dijo Marina. «O en el momento equivocado», murmuró Carla. La parte más difícil de la visita fue cuando Carla quiso observar a Marina cuidando de Pedrito sola. Pidió que saliera de la sala mientras Marina le daba un baño al bebé, le cambiaba el pañal y lo alimentaba. Me quedé en la cocina, oyendo los sonidos viniendo del baño. Marina canturreaba bajito para Pedrito, como siempre hacía. Era una melodía suave que había inventado y que siempre calmaba al niño. Oí el agua corriendo, los murmullos cariñosos, los ruiditos satisfechos del bebé. Cuando terminaron, Marina trajo a Pedrito de vuelta para la sala. Estaba limpio, oloroso y contento. Carla no consiguió esconder una expresión de aprobación. «La señora cuida muy bien de él», admitió Carla. «Él es mi vida», dijo Marina simplemente. Al final de la visita, Carla se sentó con nosotros en la mesa de la cocina para hacer sus consideraciones finales. «Miren», dijo, «voy a ser honesta con ustedes. Cuando recibí la denuncia, esperaba encontrar una situación mucho peor. Esperaba encontrar a una mujer en condiciones de vulnerabilidad extrema, incapaz de cuidar adecuadamente al niño». «¿Y qué encontró?», pregunté.
Encontré una familia que, a pesar de poco convencional, funciona. La casa está limpia y organizada. El niño está bien cuidado y alimentado, y es obvio que es amado. Sentí un alivio enorme. Entonces no voy a recomendar la retirada del niño, dijo Carla, pero voy a hacer algunas recomendaciones. ¿Qué tipo de recomendaciones? Primero, que Marina se inscriba en el programa de asistencia social para personas con discapacidad visual. Hay recursos disponibles que pueden ayudarla. Segundo, que procuren un médico pediatra para acompañar el desarrollo de Pedrito regularmente. Claro, dijo Marina, cualquier cosa que sea mejor para él. Y tercero, Carla vaciló un poco, que tengan seguridad de que este casamiento es real. Porque si descubrimos que fue apenas una conveniencia para resolver esta situación, las consecuencias serán muy graves. Nuestro matrimonio es real, dije yo, sosteniendo la mano de Marina. Quizás haya comenzado de forma inusitada, pero es real. Carla nos estudió por un momento. Espero que lo sea, dijo finalmente, porque aquel niño merece una familia de verdad. Después que se fueron, nos quedamos sentados en la sala en silencio por un largo rato. Pedrito se había dormido en los brazos de Marina, y yo observaba a los dos, intentando procesar todo lo que había sucedido. Lo conseguimos, dijo Marina finalmente. Lo conseguimos, concordé. Pedrito se va a quedar conmigo. Se va a quedar con nosotros, corregí. Él es nuestro hijo ahora. Marina comenzó a llorar. Eran lágrimas de alivio, de felicidad, de gratitud. Pensé que iba a perderlo, dijo entre sollozos. Nunca, dije yo, abrazándolos. Nunca vamos a dejar que eso suceda. Fue en ese momento que percibí que no estábamos más fingiendo. Nuestro matrimonio podía haber comenzado como una conveniencia, pero en algún momento en las últimas 24 horas se había vuelto real. Marina no era más apenas una mujer que estaba ayudando. Era mi esposa. Pedrito no era más apenas un bebé que estaba bajo mis cuidados. Era mi hijo. Éramos una familia de verdad. Aquella noche, por primera vez desde que nos conocimos, dormimos en la misma cama. No por obligación o conveniencia, sino porque queríamos estar cerca uno del otro. Marina se acurrucaba en mi pecho, Pedrito dormía en la cunita al lado de la cama y por primera vez en mucho tiempo me sentí completo. Lupe, murmuró Marina en la oscuridad. Sí, gracias. ¿Por qué? Por darme una familia, por darle una familia a Pedrito. Gracias a usted, dije yo, por darme un propósito. De tú. Y fue así que en menos de 2 días pasamos de 2 extraños que se ayudaban mutuamente para una familia unida por amor, necesidad y esperanza. Nuestra historia había comenzado en una carretera enlodada, pero se estaba transformando en algo lindo y duradero. Pero como toda historia de amor verdadera, la nuestra aún tendría muchos desafíos por delante, porque formar una familia es apenas el comienzo. Lo difícil es mantenerla unida cuando la vida resuelve probar nuestra determinación. Y nuestra determinación sería probada muy pronto. El sol de la tarde de abril entraba por las ventanas de la cocina, creando pequeños arcoíris en los vidrios que Marina había aprendido a limpiar por el sonido que hacían cuando estaban realmente limpios. Yo estaba sentado a la mesa, terminando el papeleo de un viaje que había hecho la semana anterior, de Hermosillo al corazón de Sonora, la misma ruta donde todo comenzó. Pedrito, ahora con 1 año y 2 meses, estaba en el suelo de la sala, intentando dar sus primeros pasos entre el sofá y el sillón. Marina estaba arrodillada en medio del camino, con los brazos extendidos, incentivando a su hijo con aquella voz dulce que había aprendido a amar. «Ven acá, mi príncipe», decía ella, «ven a los brazos de mamá». Pedrito se balanceaba sobre sus piernitas, decidiendo si se arriesgaba o volvía a la seguridad del sofá. Entonces,
Con toda la determinación que un niño de 1 año puede tener, soltó el mueble y dio 3 pasitos tambaleantes hasta los brazos de su madre. ¡Lupe!, gritó Marina radiante. ¡Lo consiguió! ¡Caminó! Dejé los papeles y corrí para la sala. Marina estaba abrazando a Pedrito, que reía gustosamente, orgulloso de su conquista. Era uno de aquellos momentos que hacen que la vida valga la pena. Simple, puro, perfecto. «¿Viste, campeón?», dije yo, arrodillándome a su lado. «Ahora vas a darnos trabajo». Pedrito me miró con aquellos ojos listos y extendió sus bracitos en mi dirección. «¡Apá!», dijo él, claro como el cristal. Era la primera vez que me llamaba «apá». Marina se quedó en silencio por un momento, después comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una felicidad tan intensa que necesitaba salir de alguna forma. «Te llamó apá», dijo ella, como si no lo creyera. «Me llamó», respondí, atrayéndolos a los dos en un abrazo. «Porque eso es lo que soy». Era verdad. En los últimos 6 meses me había convertido en un padre de verdad. No apenas en el papel, sino en el corazón. Pedrito era mi hijo, en todos los sentidos que importaban. Y Marina se había vuelto mucho más de lo que jamás soñé que una esposa podría ser. Nuestra vida no era perfecta. Teníamos nuestros desafíos, nuestras discusiones, nuestros momentos difíciles. Marina a veces se frustraba cuando no conseguía hacer algo sola. Yo a veces me sentía inseguro sobre si estaba siendo un buen padre. Pedrito a veces lloraba toda la noche sin motivo aparente. Pero éramos felices, genuinamente, profundamente felices. El ranchito se había transformado mucho. Marina había expandido la huerta y ahora vendía verduras y huevos en el mercado del pueblo. Se había vuelto conocida en la región como la Marina de las hortalizas, y sus productos eran disputados. Era impresionante ver cómo había encontrado una forma de usar sus habilidades para contribuir con nuestros ingresos. «Las plantas no necesitan ojos para crecer», decía ella cuando alguien expresaba sorpresa con su éxito. «Necesitan cuidado, cariño y conocimiento, y de eso tengo de sobra». Yo había reducido mis viajes largos. Ahora hacía principalmente fletes regionales que me permitían volver a casa todos los días. Los ingresos eran menores, pero la calidad de vida era incomparablemente mejor. Despertar cada día al lado de la mujer que amaba, ver a mi hijo crecer, participar de la rutina de la familia, eso no tenía precio. Lupita nos había visitado el mes anterior. Inicialmente estaba recelosa con la situación. No entendía cómo su padre se había casado tan rápidamente después del divorcio y quedó aún más confundida cuando supo que Marina era ciega y tenía un hijo. Pero bastaron 2 días para que se enamorara de Marina y Pedrito. Marina trató a mi hija con el cariño de una madre, sin intentar sustituir a la madre verdadera. Y Pedrito conquistó a Lupita inmediatamente con sus sonrisas y travesuras. «Apá», me dijo en la última noche de la visita, «nunca te vi tan feliz». «Es porque nunca fui tan feliz», respondí honestamente. «Marina es especial». «Lo es, muy especial. Y Pedrito es un angelito». «Es mi hijo», dije yo, y las palabras salieron naturalmente, cargadas de amor y orgullo. Lupita sonrió. «Nuestro hermanito». El padre de Marina nunca más había aparecido. Supimos por terceros que se había mudado para otro pueblo, aparentemente sin dejar dirección. Parte de mí se sintió aliviado. Su ausencia significaba menos complicaciones para nuestra familia. Pero otra parte de mí se sintió triste por él, porque había perdido la chance de conocer al nieto maravilloso que tenía. Marina a veces se ponía melancólica cuando pensaba en su padre. «¿Será que algún día va a querer conocer a Pedrito?», preguntaba. «Si quiere, vamos a lidiar con eso cuando suceda», yo respondía, «pero no vamos a vivir nuestra vida esperándolo».
El padre biológico de Pedrito tampoco había dado señales de vida. Era como si hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Marina me había contado que se llamaba Roberto y que había trabajado en un rancho próximo por algunos meses antes de desaparecer. Pero no teníamos más información sobre él y, francamente, no queríamos tenerla. Pedrito era nuestro hijo. Punto final. Nuestra casa se había vuelto un lugar de encuentro para los vecinos. Doña Concepción venía a almorzar con nosotros los domingos. Otros vecinos paraban para comprar verduras y acababan quedándose para un café y una charla. Era como si nuestra felicidad fuese contagiosa. Ustedes son un ejemplo, doña Concepción decía siempre. Prueban que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. En aquella tarde de abril, después de que Pedrito se durmió en los brazos de Marina, los dos salimos para el porche para aprovechar el final del día. Era nuestra hora favorita. Cuando el trabajo estaba terminado, Pedrito estaba descansando y nosotros podíamos simplemente estar juntos. ¿Sabe en qué estaba pensando?, dijo Marina apoyada en mi hombro. ¿En qué? En cómo nuestra vida cambió en menos de un año. Era verdad. Hacía exactamente 9 meses desde que había encontrado a Marina en la carretera. 9 meses desde que 2 personas solitarias y heridas habían decidido intentar construir algo juntos. ¿Se arrepiente de algo?, pregunté. De nada, respondió sin dudar. Ni de los momentos difíciles, porque ellos nos trajeron hasta aquí. Y aquí es un buen lugar. Aquí es el mejor lugar del mundo. Nos quedamos en silencio por un tiempo, apenas disfrutando la compañía uno del otro. El sol se estaba poniendo detrás de los árboles, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Marina no podía ver los colores, pero yo sabía que sentía la belleza del momento de otras formas. «Lupe», dijo ella finalmente. «¿Sí? Gracias». «¿Por qué?». Ya me agradeció 1000 veces. Por haber parado en aquella carretera, por haberme dado una oportunidad, por habernos dado una oportunidad. Tomé su mano y la llevé hasta mis labios para besarla. Gracias a usted por haber confiado en mí, por haberme enseñado que aún se podía ser feliz. Nos enseñamos eso uno al otro, era verdad. Nuestra felicidad había sido construida a 4 manos, con paciencia, comprensión y mucho amor. No había sido fácil, pero había valido cada momento difícil. «Marina», dije yo. «Sí, te amo. Yo también te amo». Eran palabras que decíamos todos los días ahora, pero que nunca perdían el significado, porque eran verdaderas, porque habían sido conquistadas con mucho sudor y lágrimas. Aquella noche, después de que Pedrito estaba durmiendo en la cunita al lado de nuestra cama, Marina y yo nos quedamos despiertos conversando sobre el futuro. Hablamos sobre aumentar la huerta, quizás comprar algunas gallinas más. ¿Quién sabe tener otro hijo de aquí a unos años? ¿Quiere más hijos?, preguntó Marina. ¿Con usted? Los que quiera. Rió. Calma, trailero. Vamos a dejar que Pedrito crezca un poco primero. Claro, pero la idea me agrada. A mí también. Nos dormimos abrazados como hacíamos todas las noches, y por la mañana despertamos con Pedrito balbuceando en la cunita, feliz por ver a sus padres. Era nuestra rutina, era nuestra vida, era nuestra felicidad. 2 años después. Hoy, cuando paso por la carretera Federal 15 por trabajo, siempre disminuyo la velocidad cuando llego a la curva donde encontré a Marina. A veces paro el tráiler y me quedo allí por algunos minutos, recordando aquel día lluvioso que cambió mi vida para siempre. Nuestra familia creció. Marina está embarazada de 6 meses. Será una niña que decidimos llamar Lupita en homenaje a mi hija mayor. Pedrito, ahora con 3 años, está ansioso por ser hermano mayor. Ya conversa con el vientre de su madre, contando historias y cantando las canciones que Marina le canta.
Compramos el ranchito vecino y expandimos nuestro negocio. Ahora tenemos una pequeña cooperativa de productos orgánicos que atiende varios pueblos de la región. Marina es la coordinadora general y yo cuido de la logística y entrega. Es increíble ver cómo ha transformado su discapacidad en una ventaja. Sus otros sentidos agudos hacen de ella una excelente evaluadora de la calidad de los productos. No es discapacidad, siempre dice. Es apenas una forma diferente de ver el mundo. Lupita pasó las vacaciones con nosotros y decidió que quiere estudiar pedagogía. Quiero trabajar con niños especiales, dijo ella. Marina me inspiró. El padre de Marina nunca más dio señales de vida. El padre biológico de Pedrito tampoco. Y francamente no sentimos falta. Nuestra familia está completa tal como está. Hace algunas semanas estábamos volviendo del pueblo cuando vimos una escena que me hizo parar el coche. Una mujer joven caminaba a la orilla de la carretera, cargando una bolsa y pareciendo perdida. No estaba lloviendo, no era ciega, no tenía un bebé en brazos. Pero había algo en su postura que me recordó a Marina aquel día. «Pare el coche», dijo Marina, que había percibido que había disminuido la velocidad. ¿Cómo sabe? Por el modo en que está conduciendo. Vio a alguien que necesita ayuda. Paramos y le ofrecimos llevar a la muchacha. Estaba huyendo de una relación abusiva y no tenía a dónde ir. Conversamos con ella durante todo el trayecto. Le dimos algunos consejos. Le ofrecimos nuestra casa para que pasara la noche. «¿Por qué me están ayudando?», preguntó. Marina y yo nos miramos y sonreímos. «Porque alguien me ayudó cuando más lo necesité», dijo Marina. «Y porque ayudar a las personas es como plantar semillas. Nunca sabes qué frutos van a dar, pero vale la pena intentarlo». La muchacha se quedó una semana con nosotros. Se recuperó emocionalmente. Consiguió un empleo en el pueblo y alquiló una vivienda. Hoy es como una hermana menor para nosotros y madrina del bebé que está llegando. «Ustedes salvaron mi vida», nos dijo en el último encuentro. «Usted salvó la suya propia vida», respondió Marina. «Apenas le dimos un aventón, pero sé que fue más que un aventón. Fue la continuación de un ciclo de bondad que comenzó en aquella carretera enlodada hacía 2 años y medio. Hoy, mientras escribo estas palabras, sentado en el mismo porche donde Marina y yo tuvimos nuestra primera conversación seria, puedo oírla cantando para nuestra hija recién nacida. Lupita llegó hace 3 semanas, sana y perfecta. Pedrito la adora y ya asumió el papel de hermano protector. Marina está más guapa que nunca. La maternidad, el amor, la seguridad, todo eso la ha hecho florecer de una forma que aún me impresiona. No usa más lentes oscuros todo el tiempo. Dice que no necesita más esconderse. «Mis ojos no ven», me dijo el otro día, «pero mi corazón percibe todo lo que importa». Nuestra historia comenzó en una carretera, pero se volvió un hogar. Comenzó con necesidad, pero se transformó en amor. Comenzó con miedo, pero se volvió coraje. A veces las personas me preguntan si realmente amo a Marina o si apenas me acostumbré con ella. Es una pregunta que me irrita, porque quien hace esa pregunta no entiende lo que es amor verdadero. Amor verdadero es despertar cada día y elegir a aquella persona nuevamente. Es ver sus defectos y amarla aún así. Es construir una vida juntos, ladrillo por ladrillo, día tras día. Es ser feliz con los logros de ella y sufrir con sus dolores. Yo amo a Marina más hoy que cuando nos casamos, y amaba más cuando nos casamos que cuando la conocí. El amor crece, se profundiza, se fortalece con el tiempo. Y Pedrito es mi hijo. No importa quién dio el material genético para crearlo. Yo estuve allí cuando dio sus primeros pasos, dijo sus primeras palabras, tuvo sus primeras alegrías y tristezas. Yo soy su padre en todos los sentidos que importan. Nuestra familia no es convencional.
No comenzamos como la mayoría de las familias comienza, pero somos reales, somos verdaderos, estamos unidos por el amor. Y al final de cuentas, ¿no es eso lo que importa? La carretera continúa. Esta tarde voy a llevar a Marina y a los niños a dar un paseo. Vamos a pasar por la carretera donde nos conocimos, como hacemos de vez en cuando. Es nuestra forma de recordar de dónde venimos y agradecer por dónde llegamos. A la vuelta vamos a parar en el cementerio para visitar la tumba de la madre de Marina. Le gusta contarle a su madre sobre nuestra vida, sobre los nietos que no conoció, sobre la felicidad que encontró. Madre, siempre dice, arrodillada delante de la lápida, lo conseguí. Encontré a mi familia. Y es verdad, lo consiguió, lo conseguimos. Porque a veces la vida nos pone en caminos que no elegimos, con tormentas que no merecemos. Pero si mantenemos el corazón abierto y el coraje vivo, podemos encontrar tesoros donde menos esperamos. Marina fue mi tesoro, Pedrito fue mi tesoro, Lupita es mi tesoro, nuestra familia es mi tesoro. Y todo comenzó en una carretera enlodada con un trailero solitario que decidió parar para ayudar a una mujer ciega con un bebé en brazos. A veces pienso, ¿y si no hubiese parado? ¿Y si hubiese seguido mi viaje como pensé en hacer en el primer momento? Pero entonces recuerdo que algunas cosas son destino. Algunas personas son puestas en nuestro camino exactamente cuando las necesitamos. Y cuando eso sucede, todo lo que podemos hacer es ser agradecidos y hacer nuestra parte para merecer la bendición. Marina y yo hicimos nuestra parte. Construimos una familia, un hogar, una vida llena de amor y propósito. ¿Y la carretera? La carretera continúa. Pero ahora no es más un lugar de fuga o soledad. Es un lugar de trabajo, de sustento, de regreso a casa. Porque casa no es un lugar, casa es donde está su familia, y mi familia está aquí, en este ranchito en el corazón de Sonora, donde una mujer ciega me enseñó a ver y un bebé huérfano me enseñó a ser padre. Nuestra historia comenzó en una carretera mojada, pero termina, o mejor, continúa, en un hogar lleno de amor, risas y esperanza. Y si me preguntas si haría todo de nuevo, si pararía en aquella carretera nuevamente, sabiendo de todos los desafíos que vendríamos a enfrentar, mi respuesta es simple: pararía 1000 veces, en cualquier vida, en cualquier carretera, en cualquier circunstancia. Porque el amor vale cualquier riesgo, la familia vale cualquier sacrificio, y la felicidad vale cualquier lucha. Marina fue el mejor aventón que ya di en la vida y el mejor que voy a dar. Ni todo farol tiene luz. A veces es solo alguien que para y tiende la mano. Frase pintada en el tráiler de la familia Benavides.